pero en Bolívar hay un paro armado. Sí, señores, un paro armado. En estos tiempos, en un Estado social de derecho, se siguen cometiendo paros armados por grupos ilegales. Vamos a hablar con Manuel Berrío, es el secretario de Seguridad de Bolívar, para que nos cuente, secretario, con los buenos días todavía, cuál es la situación, sobre todo en Santa Rosa del Sur, que es el municipio más afectado por este grupo armado decretado por el ELN. Buenos días. Buenos días para ti, para todas las personas de la mesa principal y los ciudadanos que hasta ahora nos ven por Blue Radio. Tenemos una situación muy difícil al sur del departamento Bolívar, exactamente en los municipios de Santa Rosa del Sur y de Montecristo, en zona rural. Hace 19 días, contando el día de hoy, inició un paro armado decretado por un lado por el Clan del Golfo y por el otro por el ELN, que tiene en Santa Rosa 5.000 personas confinadas y en Montecristo a 2.000 familias. Y en Santa Rosa tenemos aproximadamente 1.200 estudiantes que no están asistiendo a clases, y en Montecristo ya estamos notificados por parte de los docentes que están a punto de salir del territorio, lo que nos dejaría aproximadamente a 500 estudiantes sin asistir al colegio. Pero ¿cómo así, secretario? Por un lado, en un municipio, el ELN es el que decreta el paro armado y por el otro es el Clan del Golfo, es decir, cada grupo criminal con su municipio parado. Así es, no, es el mismo municipio, sino que afectan la arteria vial que comunica a zona rural de Santa Rosa del Sur y a zona rural de Montecristo. Pero el paro armado por las dos estructuras criminales está decretado en el mismo municipio, en la misma zona, pero en diferente arteria vial. Y esto, por supuesto, tiene a un montón de gente confinada. Cuéntenos, secretario, sobre el uso de drones con explosivos. ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque es una nueva tecnología que viene o sea, llega a nuestro país, en este caso a la zona de Bolívar, en Santa Rosa del Sur, y cómo se está utilizando. ¿Qué ha pasado en su departamento? Por supuesto que sí, y aquí te quiero hacer una pequeña reflexión. Y es que hay una dependencia adscrita al Ministerio de Defensa, que es el Departamento de Control de Armas y Explosivos. Recordemos que son las armas y son los explosivos las herramientas que utilizan estas personas para aterrorizar a la población y para atacar a nuestros valientes soldados que hoy las están enfrentando. Entonces aquí la pregunta importante es, ¿cuál es el control de armas si estas estructuras están armadas hasta los dientes? ¿Cuál es el control de explosivos si el sur de Bolívar está cundido, lleno de minas antipersonas, y ya llevamos 4 ataques con drones bombas? No uno, sino 4 ataques con drones bombas. Uno de ellos, lastimosamente, mató a un valioso soldado del Ejército Nacional. Entonces aquí la pregunta es, para este Departamento de Control de Armas y Explosivos, ¿qué es lo que están haciendo? Por eso desde Bolívar les exigimos que se pongan serios con el Departamento de Bolívar y con su población, que vengan y hagan su trabajo, que si ellos lo hicieran, hoy el sur de Bolívar no estaría como estaría, y también que Bolívar quiere y desea ser un territorio de paz. Sí, secretario Berrío, se pregunta uno, 19 días lleva este paro, 19 días, el sur de Bolívar prácticamente incomunicado porque hay una orden de unas organizaciones criminales que decidieron bloquear el sur de Bolívar. Y se pregunta uno, secretario Berrío, ¿dónde está el Estado colombiano? ¿Y dónde están no solamente las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y demás, sino el Estado colombiano? ¿Cómo se está haciendo presente en el sur de Bolívar, en Montecristo, en Tiquicio, bueno, en todo lo que tiene que ver con el sur de Bolívar? ¿Dónde está el Estado, secretario Berrío? Por supuesto, y aquí es importante aclararle a las personas que nos ven hasta ahora que el Ejército Nacional, las fuerzas militares, solamente le responden las órdenes o al ministro de la Defensa o al presidente de la República. Lastimosamente, el señor gobernador del departamento de Bolívar, por más que quiera impartir una instrucción al Ejército Nacional para que recupere el territorio, no se va a mover un solo lápiz hasta que el presidente o el ministro den la instrucción. Pero por supuesto que tenemos en el sur del departamento unos valerosos hombres del Ejército Nacional que aún en disminución numérica frente a las estructuras armadas están poniendo el pecho, están arriesgando su vida y están tratando de recuperar el territorio que hemos perdido en esa zona del territorio departamental. ¿Y cómo está el diálogo, la conversación, la conexión del gobernador Yamil Arana con el presidente y con el ministro, con el presidente Gustavo Petro y el ministro Sánchez de Defensa?
Pues no tengo información de que el señor gobernador haya conversado con el señor ministro. Sí tengo información de que el señor gobernador ha conversado en varias oportunidades durante el transcurso de estos 19 días con el señor ministro de la Defensa y le ha exigido lo mismo. Le ha exigido presencia en el territorio, le ha exigido ampliar el pie de fuerza y le ha exigido recuperar el territorio perdido y que hoy está en manos de estas estructuras criminales. Que con una sola orden, escúchenme bien, con una sola orden, sin tener que mover una sola persona, tiene durante 19 días a más de 7.500 personas confinadas. Pero no solamente confinadas, sino sin alimentos, sin combustible y sin ningún tipo de víveres ni transporte. Secretario Berrío, precisamente para eso voy, porque pues en Antioquia también han aumentado los confinamientos en más de un 500%. Y le quiero preguntar sobre la población civil, lo que está pasando con la población civil en el sur de Bolívar en este momento, en cuanto a acceso a medicamentos, en cuanto a acceso a alimentos, educación, los niños están yendo a estudiar. ¿Qué está pasando con la población civil en este momento? Bueno, si hablamos en general de los municipios que componen el sur del departamento, tenemos tranquilidad en los cascos urbanos. Recordemos que nuestros cascos urbanos y nuestras arterias viales principales están libres de cualquier tipo de presencia de estructura armada. Más allá de escaramuzas que estas estructuras pretenden para atemorizar a la población, como la que se vivió en Arenal del Sur hace 3 días, cuando a las 9 de la noche, a altas horas de la noche, 5 hombres fuertemente armados ingresaron al casco urbano del municipio de Arenal del Sur y hostigaron durante varios minutos la estación de policía. Gracias a la rápida reacción de nuestros uniformados, lograron repeler el ataque y los atacantes huyeron. Entonces, este tipo de escaramuzas se da en algunas oportunidades, pero normalmente lo normal es que en los cascos urbanos y en las principales vías que comunican a los municipios del sur del departamento no tengamos presencia de estructuras criminales. Donde sí están es donde tenemos la alta riqueza de oro y los cultivos ilícitos, que es en la serranía de San Lucas y en la serranía de Guamocó. Justo para llevar mi última pregunta, porque ya nos ha hablado del tema humanitario, de las 7.000 personas confinadas, de cómo están ustedes tratando de resolver la situación y del uso de drones con explosivos, pues que es algo realmente complicado y preocupante en el departamento. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Cuáles son esas acciones hechas por los grupos criminales en cuanto al oro, ya que estamos hablando justamente de mineros en Boyacá, para que estén ahí en su departamento? ¿Cómo funciona? ¿Para dónde se va ese oro que sacan de manera ilegal? Bueno, iniciamos con la leyenda. Dice la leyenda que cuando Dios estaba repartiendo el oro en el mundo, se le rompió la bolsa en la serranía de San Lucas. Y entonces en esta pequeña parte del territorio departamental confluye tanto la serranía de San Lucas como la serranía de Guamocó, ambas muy ricas en este mineral, tanto así que la serranía de San Lucas es explotada desde la época de los españoles y hasta hoy solo se ha explotado de manera superficial. No se ha profundizado lo suficiente para encontrar la verdadera riqueza que allí se encuentra. Estas estructuras, según inteligencia militar, están extrayendo aproximadamente 100 toneladas de oro al año. Esto es una cifra sin ningún tipo de comparación, mucho más lucrativo que el narcotráfico. Y las estructuras se han volcado hacia la minería ilegal porque lograron entender que mientras en el narcotráfico todo es ilegal, la cosecha, la siembra, la producción, el transporte, la venta del estupefaciente, todo es ilegal, en el oro no. En el oro tú tienes el material en la mano, lo fundes, te haces una cadena, te vas a Dubái y estarías vendiendo oro extraído de manera ilegal en el sur de Bolívar a precios internacionales en Dubái sin ningún tipo de pregunta. Y con esa plata que ganan con este oro que se llevan de manera ilegal, lo venden en Dubái, ¿qué vienen a hacer acá a Colombia? ¿Fortalecerse como grupos criminales? Con la plata que producen estos siguen con su acción criminal. Eso lo convierte en una parte en criptomonedas y otra parte lo regresan a Colombia como contrabando, llámese cigarrillos de contrabando o alcohol de contrabando, y esos son los cigarrillos que posteriormente las mismas estructuras obligan a los tenderos en toda la extensión del territorio departamental a vender exclusivamente esos cigarrillos. ¿Y cómo sacan ese oro, secretario, del país? Ese oro lo sacan de diferentes formas, lo sacan hasta vía aérea. Hay avistamientos de helicópteros que aterrizan en el sur del departamento de Bolívar a recoger
oro, en avionetas, que se han visto avionetas aterrizando en el aeropuerto de Carmen de Bolívar, ingresando artefactos hacia la avioneta sin ningún tipo de control. Se ha visto también vehículos, transportes, que el oro tú lo puedes transportar como tú quieras, nadie te pregunta. Que además, secretario, con 10 gramos de oro es un pequeño artículo así. Y además, secretario, con este precio del oro que, bueno, en el último año y medio no ha parado de subir, lo tengo acá, Jennifer, en $3,435 la onza. El gobierno de Petro arrancó por debajo de 3.000, para que tengamos una idea. O sea, que están recibiendo más plata los grupos criminales. 400 millones el kilo. Y esto explica por qué está tan complicada la seguridad ahí en municipios de Bolívar, incluso Cartagena. Por supuesto, lo que pasa en Cartagena afecta al sur del departamento de Bolívar. Recordemos que cuando este gobierno del señor presidente inició, hablábamos de aproximadamente 400 hombres, que eran los que conformaban a ELN, disidencias de la FARC y Clan del Golfo. Ya hoy hablamos de 2.800. Este crecimiento exponencial solamente se debe a una fuerte fuente de financiación que ha irrigado la estructura y que ha permitido pagar tan buenos salarios que en algunas partes del territorio departamental son las estructuras los primeros empleadores. Le pagan a un joven de 16, 17, 18, 19 años 2 millones de pesos por sentarse en una esquina a ver si pasa la tropa, si no pasa la tropa, si hay policía, si no hay policía, los famosos puntos. No, pues muy complicada la situación, secretario, así es difícil realmente contrarrestar la fuerza que tienen esos grupos criminales. Vamos a estar muy atentos entonces a Bolívar, especialmente a Santa Rosa del Sur, que tiene este paro armado. ¿Me recuerda los días? ¿19 ya? 19 días llevamos ya de paro armado y ya comenzaron a llegar los primeros desplazados a las cabeceras municipales. Imagínense nosotros con 7.500 personas desplazadas en la cabecera municipal de Santa Rosa y de Montecristo, no tendríamos capacidad, ni siquiera el gobierno nacional, para atender tal magnitud de crisis humanitaria. Qué complicada situación, secretario. Gracias por atendernos a esta hora. Estamos muy atentos entonces a su departamento. Feliz día para usted. Muchísimas gracias por permitir abrir los micrófonos y que este mensaje llegue a las personas que están confinadas, al resto de la población y por supuesto al gobierno nacional para que se interese por lo que pasa en el sur de Bolívar. Oiga, Ana Cristina, muy complicado hacerle frente a este tema, a esta acción criminal, porque realmente, como le hemos dicho aquí muchas veces, lo han dicho fundaciones dedicadas al estudio del conflicto, pues son empresas que tienen diversificado todos sus negocios, van, cogen el oro de manera ilegal, lo sacan de Bolívar hasta en lanchas, en aviones, por todo lado, lo venden donde es muy caro, en Dubái, y la plática pues le ingresan de contrabando en cigarrillos, llámese cualquier tipo de producto, que los venden a más caros en Colombia, ahí reciben o recuperan el dinero que invirtieron y luego empiezan a contratar a gente para cometer acciones ilegales. Muy complicado. Sí. Sí, no, y además, digamos, una parte muy grande de los platos rotos la pagan los mineros ancestrales, las personas que durante muchas generaciones se han dedicado a la minería y que están tratando de hacer procesos de formalización y que están en distintos lugares. En Antioquia también sucede que hay unos procesos de formalización que son muy importantes y que, pues, que es lo que se debe incentivar, y que los dejen solos. Cuando los dejan solos, los dejan a merced precisamente de estos grupos criminales. Entonces es no solamente la población civil, sino que son personas que han vivido de un oficio que es ancestral, que lo saben hacer, que se quieren formalizar y que no se les dan las condiciones porque están completamente sitiados por los grupos criminales. Es una verdadera tragedia humanitaria la que nos ha contado el secretario Berrío. Miren nomás la cifra, 100 toneladas de oro al año. Eso es una barbaridad lo que produce la serranía de San Lucas, más las hojas de coca que están sembradas en la serranía de San Lucas. Eso realmente ameritaría una ocupación absoluta por parte del Estado colombiano. Debía volcarse todo el Estado colombiano a la serranía de San Lucas, a todo ese territorio del sur de Bolívar, porque uno habla de San Lucas, pero es todo el sur de Bolívar el que está abandonado. La tragedia humanitaria, 7.500 personas desplazándose por obligación de los grupos criminales. De verdad, el gobierno nacional
debería ocuparse de este asunto. Y tiene razón el secretario Berrío cuando dice que el gobernador Arana no puede hacer absolutamente nada porque es que el comandante de la brigada y el comandante de los batallones le hace caso al ministro de Defensa y le hace caso, por supuesto, al comandante supremo de las fuerzas, que es el presidente de la República. Entonces el pobre gobernador y los alcaldes no pueden hacer absolutamente nada para obligar a que, obviamente que no se trata, para repeler a las organizaciones criminales que están en este momento sitiando al sur de Bolívar. Una tragedia humanitaria realmente. Pero, claro, yo creo que a estas alturas muchas veces la pregunta, la que nos tenemos que hacer no es si es cuestión de voluntad, sino de capacidad. Al final la fuerza pública tiene la capacidad para llenar todos los agujeros que se están armando a lo largo del país, en el Chocó, en el Catatumbo. Nunca lo ha tenido, o sea, ha habido más territorio que Estado en Colombia, sí. Eso es histórico, eso no es de este gobierno solamente, no, y por eso los grupos criminales han gobernado en esos sitios donde el Estado no ha estado. Pero usted se ve, Jennifer, 2016, 2018, el aumento del control que el Estado no tiene sobre el territorio ha aumentado muchísimo en los últimos años. Es decir, Colombia nunca tuvo el monopolio del 100% del territorio, pero se logró de alguna manera de una gran parte de él y hay varios datos y estudios que lo han mostrado de cómo en los últimos años pues es que el Estado volvió a ser no Estado en parte del territorio. Le decía a Oscar que no sé cuál es la respuesta, pero la reflexión es en qué medida es voluntad o incapacidad. Claro, no, pero además, Sebastián, control territorial de grupos criminales en zonas muy cercanas a las grandes capitales. Le hablo del caso de Jamundí, por ejemplo. Jamundí es un municipio que hace parte del área metropolitana de Cali. 40 minutos, y en la ¿no? Zona rural. De ¿Cómo? Cali. 40 minutos Jamundí de Cali. Más o menos, o sea, es pasar un puente y ya llega uno a Jamundí. Pero en la zona rural hoy hay control de las disidencias de las FARC, de las que están armando alias y van mordisco y hacen cosas tan increíbles como instalar estaciones de combustible, construir carreteras. Hace poco una denuncia a la gobernadora del Valle, se estaba cobrando una cuota de 500.000 pesos a las familias campesinas para la adecuación de una vía rural, una pavimentación y convertir un camino en una vía para seguramente traficar. Entonces realmente es preocupante porque esto aumenta y se repite cada vez en más regiones y en más zonas cercanas a las grandes ciudades. Sí, y ahí estamos hablando de Bolívar, pues que obviamente Bolívar es el departamento donde está Cartagena, y ya la situación en Cartagena se ha complicado. El tema de sicariato pues ha estado presente en los últimos meses, y eso sin duda está conectado pues con todo lo que nos narraba el secretario de gobierno de Bolívar. 11 de la mañana, 49 minutos.